Zacarías capítulos 4 al 6. Algo que seguro que te ha pasado es cuando te explican una cosa y haces como sí, lo has entendido y tú sí. Y luego no has entendido literalmente nada. O ¿qué ha dicho? A mí esto me pasaba mucho en educación física cuando nos explicaban un ejercicio y yo como, vale. Y luego le preguntaba a mi compañero, hasta que no lo hagamos no voy a entenderlo. Porque me costaba. Y así nos pasa en muchos ámbitos. Hay cosas que tal vez no sea muy importante comprender, pero otras sí que son muy importantes comprenderlas. Imaginaos los profetas si no hubiesen comprendido todas las visiones y todos los actos simbólicos que se les enviaban o si no hubiesen entendido el mensaje que tenían que transmitir. Hay profetas que ellos representaban con su propia vida aquella profecía que Dios les mandaba. Imaginaos que lo hubiesen hecho al revés o de una forma totalmente equívoca. Hubiesen desviado a todo el pueblo como lo estaban haciendo los falsos profetas. En el anterior episodio vimos las primeras 4 visiones y en el actual episodio veremos las otras 4 que nos faltaban. La quinta visión es la visión del candelabro y los olivos, donde se encuentran 2 olivos con un candelabro en medio, con 7 lámparas que contenía el candelabro. Imaginaos que de esas 7 lámparas, arriba hay un depósito de aceite donde de cada olivo van vertiendo el aceite que sale de ese olivo, de cada olivo, en medio donde está el candelabro. Como que esos 2 olivos están conectados por el candelabro de en medio, que según he visto en una imagen es el Espíritu Santo, ese aceite vertido. Así que bien, para entender un poco más, Zacarías le va preguntando al ángel de Yahvé, que es quien le va explicando todas estas visiones para comprenderlas, porque el ángel lo que hace es asegurarse de que Zacarías supiera que debía llegar a comprender el significado de las visiones, pues le dice que un olivo es el primer ungido, que seguramente se refiere a Josué, refiriéndose al poder espiritual, y el otro árbol es el segundo ungido, el otro ungido que es Zorobabel, que este es el poder temporal. Podemos observar algo bastante interesante y es que tanto como Josué y Zorobabel son 2 hombres, entonces vemos cómo Dios a menudo llama a 2 hombres a trabajar juntos, como por ejemplo lo hizo con Moisés y Aarón, que eran hermanos, con Josué y Caleb, el primer Josué del que oímos hablar en el libro de Josué, que es el 6º libro de la Biblia, Elías y Eliseo, Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, etc. Y como así muchos. Y bueno, estas 7 lámparas también las referencia como 7 que son los ojos de Yahvé, que recorren toda la tierra. Cuando vimos en el anterior episodio que cuando hablaba de los 7 ojos, esto lo que hacían era representar conocimiento. Ellos representaban la perfección y la plenitud del conocimiento y sabiduría del Mesías. Por eso vuelve a dar ese énfasis. Otra cosa muy interesante y que no la sabía exactamente es que uno de los deberes más tediosos, más fastidiosos, más enrevesados del servicio del templo era el cuidado constante de las lámparas del candelabro de oro, como el que se estaba viendo en esta visión. Lo que había que hacer era rellenarlas continuamente con aceite, limpiarlas de hollín y mantener sus mechas. Esto no era como antes, la luz no iba igual que va ahora. Y luego, en esta visión, lo que ve Zacarías es que estas lámparas se van llenando solas, alimentadas directamente de los olivos. Y en el templo, las lámparas se alimentaban con aceite de olivo puro, especialmente preparado, en comparación a cómo estaba viendo esta visión de que iba todo solo y que no era nada difícil porque el olivo mismo y ese proceso de cómo llegaba al candelabro se realizaba absolutamente solo. Tras contar esta visión, se dirige y da unas palabras a Zorobabel, que Zorobabel, vuelvo a remarcar, que era el gobernador. Entonces, algo que le remarca es que no cuentan el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu. Y esto lo que hace es recordarnos que el Espíritu Santo continuamente supliría la necesidad que el pueblo tenía. Y esto es lo que sucedía con los árboles, como ellos, los olivos, estaban llenando solos, estaban proveyendo ese aceite para las lámparas. Esto es lo que haría el Señor en el caso de la reconstrucción del templo. Entonces, lo que viene a decir es que la fundación del templo fue por Zorobabel
y este mismo será quien lo acabará poniendo la piedra de remate. Lo que aprendo de esta visión es que esencialmente está enseñando a confiar en Dios, en específico en el Espíritu Santo, que es Dios. Pero está diciendo, tú confía que Dios va a proveer. No hace falta que tú estés pensando todo el rato en tener todo bajo control, sino confía en el Espíritu Santo que Él proveerá. La sexta visión es el libro que vuela, que ve un rollo volando, que equivale a 20 codos de largo y de ancho, que son las mismas dimensiones del pórtico del templo de Salomón. Por si no sabéis quién es Salomón, Salomón es un rey muy importante en la Biblia, es el hijo del rey David, importantísimo, pero importantísimo también, y lo que hizo Salomón es construir el primer templo. Ahora mismo se encontraban construyendo el segundo templo, después de esa destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué aparece en este rollo? Pues parece que son 2 de los 10 mandamientos, que uno habla del ladrón, simbolizando ese mandamiento de no robarás, que este será expulsado, y luego el que jura por mi nombre en falso, que también será expulsado. Y esto lo que hacía era representar todo el pecado de Israel. Luego, la séptima visión, la mujer dentro de la medida. Aquí puede haber mucha confusión. Yo he estado investigando porque a muchas personas esto le puede parecer muy machista, leído fuera de contexto. Pero según he indagado en el tema, cuando se refería a la palabra maldad, era una palabra en femenino en hebreo, que de hecho sigue siendo en femenino en castellano, la maldad. Por eso está representado como una mujer, pero lo que no quiere decir es que sea una mujer, sino porque la palabra era en femenino. Esto es lo que yo he entendido. Entonces aparecía una efa, una canasta, una tapa de plomo y esa mujer que estaba dentro de esa efa, de esa canasta. Y estas 3 cosas representaban o eran imágenes de codicia, materialismo y deshonestidad con fines de lucro. Lo que hace primero Dios es demostrar su autoridad sobre el mal y lo que hace luego es quitar la maldad de Jerusalén. Específicamente decía mi Biblia, la tierra santa se verá desembarazada de la maldad, entre paréntesis, el desprecio a Dios, la iniquidad, a la que se le levantará un templo en Senaar, Babilonia. Que esto yo creo que se refiere mucho más a la idolatría, que esa maldad será llevada a Babilonia y ahí como que harán un ídolo de la maldad y la adorarán, que la idolatría sabemos que también se denuncia bastante en la Biblia. Por último, la octava visión es la visión de los carros, que tuvimos una muy parecida en la primera visión de los jinetes, pero este es un poco diferente porque parece ser que los primeros jinetes se refería más a que ellos se encargaban de observar toda la tierra, recorrían toda la tierra, pero en reconocimiento. Y ahora parece ser que es un id a recorrer la tierra, pero más en la visión de juicio, de intentar que se hagan juicios y que se establezca justicia. Por lo tanto, se ve cómo habla de cada caballo y de su color. Ojo, a mí esto me impactó porque digo, ¿qué tiene que ver el color? Pero se ve que los colores también tienen un significado simbólico en la Biblia. Por ejemplo, alzán o rojo significa guerra, negro significa hambre y muerte, blanco victoria y tordos pestilencia. Tordos también es un tipo de gris. Y luego vuelve a remarcar el Espíritu del Señor, donde dice que pues, después de todo esto, de que suceda todo esto, los desterrados en Babilonia volverán a reedificar el templo, como estaba sucediendo, que todos los que volvieron de Babilonia volvieron a reedificar el templo destruido. Por último, hay algo bastante interesante que es el realizar una corona para Josué, que Josué era el sumo sacerdote, entonces esto era algo inusual, porque los sacerdotes nunca eran coronados como reyes. Se les dice, haz una colecta entre los deportados, y habla sobre Heldai, Tobías y Jedaías, que Heldai significa robusto, Tobías bondad de Dios y Jedaías Dios sabe. Estos nombres también tienen mucho que ver y tienen mucha relación con lo que estaba sucediendo. Luego habla que Josías, el hijo de Sofonías, debía de hacer una corona y ponérsela a Josué. Josué, el sumo sacerdote, el hijo de Josadac. Y paso a leeros lo que indicaba en el estudio porque
Hay Biblias que creen que aquí se han equivocado, que de quien habla realmente es de Zorobabel, ya que tenía mucho más sentido al ser un líder civil fuerte y piadoso en Jerusalén. No entendían por qué se estaba coronando al sumo sacerdote. Y dice así: pero Josué fue coronado porque un futuro descendiente de David para gobernar sobre Israel sería Jesús, prefigurado por el sumo sacerdote Josué. Y ya para finalizar nos habla del germen, de que él gobierna como rey y sacerdote. Dice: este es el hombre llamado germen, debajo de él habrá germinación, y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono, habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ambos, como paz entre el orden sacerdotal y también la realeza. Y dice así: el que haya alguien como rey y sacerdote era un concepto impensable previamente en Israel, porque los sacerdotes no se sentaban en tronos y los reyes no servían como sacerdotes. Sin embargo, el germen o el renuevo, como lo queráis llamar, este es totalmente diferente. Él sí que gobierna como rey y sacerdote, que este será el Mesías. Y con esto acaban las visiones y acaba el episodio. Espero que hayas aprendido la importancia de comprender para también que los demás comprendan. En mi caso, a mí me pasa muchas veces que me cuesta muchísimo explicar los episodios porque hay cosas pero que muy difíciles. Pero intento lo máximo que puedo comprenderlas para intentar que las entendáis. Pero bueno, somos humanos y sabemos que nos podemos equivocar muchas veces y luego de equivocarnos, levantarnos y corregir, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.